Sean todos bienvenidos a el Club de Lectura aquí en el canal con Lalo Martínez. Hoy tenemos este maravilloso libro, Más allá del orden, de Jordan Peterson. Es la secuela de este maravilloso libro, de 12 reglas para vivir. Y vamos a comenzar con la primera regla de las nuevas 12 reglas para vivir. Si están interesados en las primeras 12 reglas, tenemos todo libro más mis comentarios aquí en el canal de YouTube. Y hoy vamos a empezar con la primera de las nuevas 12 reglas para vivir, de la primera de Más allá del orden. Y el capítulo empieza con una fotografía que muestra un cuadro que se llama The Fool, el tonto, que es este de acá es como una persona a punto de dar un paso al vacío y un perrito que está atrás de él, ¿sí? Este es como que un cuadro que representa a otro famoso. Vamos a mostrarlo en pantalla, este de acá, inspirada en esta foto de acá, ¿no? De Pamela Colman Smith, de 1910. El loco, de la baraja del tarot. Vamos a arrancar entonces ahora sí con la lectura. Título: no denigres a la ligera ni las instituciones sociales ni el logro creativo. Y el subtítulo es Soledad y confusión. Comenzamos. Durante años traté a un cliente que vivía solo. Y hay una nota de pie de página. Dice: he modificado lo suficiente los relatos extraídos de mi práctica clínica para garantizar la privacidad de mis clientes, al tiempo que respeto la verdad esencial de lo que estoy relatando. Recuerden, el autor de este libro es psicólogo clínico, entonces él trae algunos ejemplos de pacientes suyos. Entonces lo que está haciendo es salvaguardando la identidad, o sea, manteniendo en secreto quiénes son esas personas, lo suficientemente para poder contar las experiencias, pero pues guardando la privacidad. Pero más allá de la situación personal, vivía aislado en muchos otros sentidos. Tenía poquísimos lazos familiares. 2 hijas que se habían mudado al extranjero y no tenían mucho contacto con él, y ningún allegado, salvo un padre y una hermana con los que no tenía relación. Su esposa y madre de sus hijas había fallecido hacía muchos años, y la única relación que intentó trabar mientras me vio durante más de una década y media terminó de forma trágica cuando su nueva pareja murió en un accidente de coche. Cuando empezamos a vernos, nuestras conversaciones eran muy extrañas. No estaba acostumbrado a las sutilezas de la interacción social, así que sus comportamientos verbales y no verbales carecían del ritmo y de la armonía coreográficos que suelen concurrir en las personas con habilidad social. De niño, sus 2 padres le habían ignorado por completo y le habían desalentado mucho. Su padre, bastante ausente, era propenso a la negligencia y al sadismo, mientras que su madre era una alcohólica crónica. También había sufrido burlas y acoso sistemático en la escuela, y en todos sus años de educación no había encontrado ningún maestro que le prestara una atención genuina. Estas experiencias hicieron que mi cliente fuera proclive a la depresión, o cuando menos, agravaron lo que podría haber sido una tendencia biológica en esa dirección. En consecuencia, era cortante, irritable y algo voluble cuando se le malinterpretaba o se le interrumpía inesperadamente durante una conversación. Estas reacciones ayudaban a afianzar la idea de que los acosadores seguían persiguiéndole, sobre todo en el lugar de trabajo. No obstante, enseguida noté que las sesiones iban bastante bien si me quedaba callado la mayor parte del tiempo. Venía cada semana o cada 2 semanas y hablaba de lo que había sucedido y preocupado durante los 7 o 14 días anteriores. Y yo guardaba silencio durante los primeros 50 minutos de la sesión, escuchando con atención. Luego podíamos charlar de forma más o menos normal y recíproca durante los 10 minutos restantes. Este patrón continuó por más de una década.
durante la cual fui aprendiendo a cerrar el pico, algo que no me resulta fácil. Con todo, a medida que fueron pasando los años, me di cuenta de que la proporción del tiempo que invertía en hablar de cuestiones negativas conmigo disminuía. Nuestra conversación, o su monólogo, mejor dicho, siempre había empezado con lo que le preocupaba y eran pocas las veces que pasaba de ahí. Pero fuera de nuestras sesiones, se esforzó mucho por cultivar amistades, por acudir a veladas artísticas y festivales de música, por resucitar un anhelo largamente latente para componer canciones y tocar guitarra. Cuando se volvió más social, empezó a generar soluciones para los problemas que me comentaba y empezó a usar la única porción de las horas que compartíamos para mencionar algunos de los aspectos más positivos de su existencia. Sucedió poco a poco, pero progresó. La primera vez que fue a verme, no nos podíamos sentar en una mesa de una cafetería o en ningún otro lugar público y entablar nada parecido a una conversación banal sin que se sumiera en un silencio absoluto. Para cuando la terapia llegó a su fin, leía poesía suya delante de pequeños grupos e incluso había intentado subirse a un escenario para dar monólogos de comedia. Fue el mejor modelo personal y práctico de algo que había aprendido tras más de 20 años como psicólogo. La gente necesita una comunicación constante con otras personas para mantener su mente organizada. Esta frase es oro. Voy a repetir, fue el mejor modelo personal y práctico de algo que había aprendido en más de 20 años de psicólogo. La gente necesita una comunicación constante con otras personas para mantener su mente organizada. Todos necesitamos pensar para tener las cosas claras, pero sobre todo pensamos al hablar. Necesitamos hablar sobre el pasado para poder distinguir las inquietudes baladíes y exageradas que asolan nuestros pensamientos de las experiencias que de verdad importan. Necesitamos hablar sobre la naturaleza del presente y sobre nuestros planes de futuro para saber dónde estamos, a dónde vamos y por qué vamos hacia allí. Tenemos que someter las estrategias y tácticas que urdimos al criterio de los demás a fin de garantizar su eficacia y resiliencia. También debemos escucharnos hablar para poder articular y organizar las reacciones corporales, las motivaciones y las emociones incoherentes y prescindir de esos miedos exagerados e irracionales. Necesitamos hablar tanto para recordar como para olvidar. Mi cliente necesitaba con urgencia a alguien que le escuchara. También necesitaba formar parte de otros grupos sociales más grandes y complejos. Pero eso fue algo que planeó en nuestras sesiones y que luego llevó a cabo por su cuenta. Si hubiera cedido a la tentación de denigrar el valor de las interacciones y relaciones interpersonales debido a sus antecedentes de aislamiento y maltrato, habría tenido muy pocas posibilidades de recuperar su salud y bienestar. Pero en vez de eso aprendió los gajes del oficio y se unió al mundo. Título: La cordura como institución social. Para los doctores Sigmund Freud y Carl Jung, los grandes exponentes de la psicología profunda, la cordura era una característica de la mente individual. En su opinión, las personas estaban equilibradas cuando las subpersonalidades que existían en su interior encajaban y se expresaban de forma armonizada. El id, la parte instintiva del aparato psíquico, del alemán ello, símbolo de la naturaleza dentro de nosotros, en todo su esplendor y rareza. El superego, el representante interiorizado del orden y a veces opresivo, y el ego, el yo, la personalidad propiamente dicha, oprimida entre los dos tiranos necesarios mencionados. Esto es bien interesante. Vamos a comentarlo pues para que no se nos vaya a perder nadie aquí en la lectura. Según Sigmund Freud y Carl Jung, que fueron pues básicamente los dos más grandes exponentes de la psicología profunda, sobre todo en el siglo XX, consideraban que la cordura era una característica de la mente individual, ¿no? Y que, en su opinión, la persona estaba equilibrada psicológicamente
cuando las subpersonalidades, que son el id, el superego y el ego, son tres, están en armonía. Cuando esas tres subpersonalidades están en armonía, una persona está, pues, digámoslo así, cuerda. Entonces, ¿cuál es el id? Es la parte instintiva del aparato psíquico, del alemán ello, el símbolo de la naturaleza dentro de nosotros en todo su esplendor y rareza. Entonces, el id es la parte instintiva del aparato psíquico. El superego es el representante interiorizado del orden social, a veces opresivo. Podríamos decir que sería la voz como de la mamá diciéndole, no hagas esto, no hagas aquello. Y el ego es el yo, la personalidad propiamente dicha, oprimida entre los dos tiranos anteriormente mencionados, la parte natural, de la naturaleza instintiva, más la voz social que tenemos de dentro que me dice esto sí, esto no, más el yo. Cuando esos tres están equilibrados, esas tres subpersonalidades dentro de nosotros, diríamos que estamos cuerdos y vivimos armoniosamente. Continúa entonces. Para Freud, que fue el primero en postular su existencia, todos estos conceptos tenían su función especial. El id, el ego y el superego interactúan entre sí como los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en el Estado moderno. Jung, aunque estuvo muy influenciado por Freud, analizó de otra manera la complejidad de la psique. Para él, el ego del individuo tenía que encontrar su sitio en relación con la sombra, la parte oscura de la personalidad. O sea, todos tenemos una sombra, que es la parte oscura nuestra. El ánima o animus, la contraparte sexual y por lo tanto ocasionalmente reprimida de la personalidad. Y el sí mismo, el ser interno arquetípico. Pero todas las subentidades diferenciadas, tanto las de Jung como las de Freud, tienen una cosa en común, existen en el interior de la persona, al margen de lo que haya a su alrededor. Con todo, las personas son seres sociales por excelencia y fuera de nosotros hay un mar de sabiduría y orientación incrustados en el mundo social. ¿Por qué deberíamos confiar solo en nuestros limitados recursos para recordar el camino o para orientarnos en un territorio nuevo cuando podemos recurrir a señales e indicaciones de que otros se han molestado en colocar? Con su obsesión por la psique individual autónoma, Freud y Jung prestaron muy poca atención al papel de la comunidad a la hora de salvaguardar la salud mental del personal. Eso es bien interesante. Claro, tenían tanta obsesión por ver a la persona como un individuo aislado que descuidaron, digámoslo así, el papel de la comunidad. Es por estas razones que cuando empiezo a trabajar con nuevos clientes, valoro su estado con arreglo a una serie de dimensiones que dependen en gran medida del mundo social. ¿Se les ha educado al nivel de su habilidad o ambición intelectual? ¿Usan su tiempo libre de forma activa, significativa y productiva? ¿Han trazado planes sólidos y bien articulados para el futuro? ¿Están exentos ellos y sus allegados de cualquier problema físico y económico grave? ¿Tienen amigos y vida social? ¿Una relación sentimental estable y satisfactoria? Y todas son preguntas importantísimas que van más allá del solo individuo. Y si quieres profundizar este libro, piensa en ti mismo. Relaciones familiares estrechas y funcionales, una carrera o al menos un trabajo, o sea, económicamente suficientemente estable y poder ser una fuente de satisfacción y oportunidad. Y si la respuesta a tres o más de esas preguntas es no, considero que mi cliente no cultiva lo bastante el terreno interpersonal y está en peligro de caer en una espiral psicológica por ello. ¡Qué interesante! Es absolutamente interesantísimo Jordan Peterson cómo también evalúa a una persona según las relaciones. Entonces, una persona está en peligro de caer en una espiral psicológica si no ha cultivado una correcta relación con los demás. Vamos a volver a hacer esas preguntas porque están buenísimas. O sea, para que te las hagas a ti mismo o piensa en alguien cercano a ti. Se les ha educado a un nivel, se te ha o se le ha educado a esa persona al nivel de su habilidad o ambición intelectual. Usa su tiempo libre de forma activa, significativa y productiva. Buena pregunta. ¿Han trazado planes sólidos y bien articulados sobre el futuro?
¿Están exentos ellos o sus allegados de cualquier problema físico o económico grave? Claro. ¿Tienen amigos y vida social? ¿Tienen una relación sentimental estable y satisfactoria? ¿Relaciones familiares estrechas y funcionales? ¿Tienes una carrera o al menos un trabajo que sea económicamente suficiente y estable para poder ser una fuente de satisfacción y oportunidad? Pues claro, ¿cuánta gente no tiene eso? Y claro, porque si la respuesta es no a 3 o más de estas preguntas, la persona está en peligro de caer en una espiral psicológica por ello. Las personas no existen entre otras personas como mentes independientes. Esto es clave entender esto. Que sea capaz de comportarse de forma más o menos aceptable con los demás no significa que un individuo esté del todo equilibrado. Hablando en plata, externalizamos el problema de la cordura. Las personas no conservan la salud mental solo gracias al equilibrio de su propia mente, sino porque los de su alrededor les recuerdan constantemente cómo pensar, actuar y hablar. Esta es muy buena. Si empiezas a desviarte del camino estrecho y sinuoso, si empiezas a actuar de forma indebida, la gente reaccionará a tus errores antes de que se vuelvan demasiado graves y engatusándote, abochornándote, espoleándote y criticándote para ponerte otra vez en tu sitio. Fruncirán el ceño, o sonreirán, o no, o prestarán atención, o no. Es decir, si otras personas pueden tolerarte a su lado, aprovecharán cada oportunidad para recordarte que no debes portarte mal y de paso exigir lo mejor de ti. Lo único que puedes hacer es mirar, escuchar y responder correctamente a las señales. Entonces, igual consigues mantener la motivación y la compostura para no empezar el largo viaje de capa caída. Esta es razón suficiente para apreciar tu inmersión en el mundo de otras personas, amigos, familiares y enemigos por igual, pese a la ansiedad y la frustración que tan a menudo generan las interacciones sociales. Pero, ¿cómo generamos el amplio consenso respecto a la conducta social que apuntala nuestra estabilidad psicológica? A la vista de la complejidad que nos acecha de forma implacable, parece una tarea imponente, si no imposible. ¿Perseguimos esto o aquello? ¿Cuánto vale esta obra en comparación con esta otra? ¿Quién es más competente, más creativo, más asertivo y por tanto debería ostentar la autoridad? Las respuestas a estas preguntas se suelen acordar tras una inmensa negociación, verbal y no verbal, que regula la actividad individual, la cooperación y la competencia. Lo que consideramos valioso y digno de atención se vuelve parte del contrato social, parte de las recompensas y los castigos que se asignan a cada uno por cumplir o infringir las normas, parte de lo que impone y recuerda de forma continua. Esto es lo que vale. Mira, esto, percíbelo de una vez en vez de otra cosa. Persigue esto, actúa con ese fin en vez de otra cosa. En gran medida, el cumplimiento de estas indicaciones y estos recordatorios es la cordura en sí misma. Y es algo que nos exige a todos y a cada uno de nosotros desde las fases iniciales de nuestra vida. Si no intermediara el mundo social, nos resultaría imposible organizar nuestra mente y, en suma, el mundo nos abrumaría. Entonces, no sé si está lo suficientemente claro. De la interacción con los demás, nosotros nos impulsa o a veces nos cohíbe de hacer cosas en la vida. Y eso también nos ayuda como tal. A veces en el mundo, a veces somos un poco críticos, y es verdad. Yo lo que más leo, lo que más escucho es, ay, no hagas lo que el mundo te dice. Claro, es normal, ¿no? No, el mundo todo el tiempo, claro, pero tus amigos, tus familiares, las interacciones son importantísimas. Número uno, lo primero que dijo, para ordenar tus ideas. Y número dos, de esas interacciones, o como digo, te impulsan a hacer lo que tienes que hacer, que no estás haciendo, o a veces te cohíben de hacer locuras. Si no intermediara el mundo social, nos resultaría imposible organizar nuestra mente y, en suma, el mundo nos abrumaría. Si estuvieras totalmente solo. Título:
¿Por qué señalamos? Cuento con la inmensa fortuna de tener una nieta, Elizabeth Scarlett Peterson Korikova, nacida en agosto del 2017. La he observado de cerca mientras iba creciendo, intentando entender qué se proponía y siguiéndole el juego. Cuando tenía más o menos 1 año y medio, incurría en todo tipo de comportamientos sumamente entrañables. Se reía cuando la pinchabas con el dedo, te tocaba la mano, chocaba la cabeza con la cabeza de alguien y se restregaba la nariz con la suya. Ahora bien, en mi opinión, el acto más destacado que adquirió a esa edad fue el de señalar. Había descubierto el dedo índice y lo usaba para especificar todos los objetos del mundo que encontraba interesantes. Le fascinaba hacerlo, sobre todo cuando el hecho de señalar atraía la atención de los adultos que tenía cerca. Esto reflejaba, de un modo imposible de duplicar por cualquier otro método, que su acto y su intención tenían importancia, definible al menos en parte como la capacidad de una conducta o actitud de llamar la atención de los demás. Se desvivía por esto, como es natural. Competimos para que se nos preste atención personal, social y económicamente. Es algo que el dinero no puede comprar. Los niños, los adultos y las sociedades languidecen en su ausencia. Conseguir que otros hagan caso a lo que tú consideras importante o interesante significa validar, en primer lugar, la importancia de esa cosa, de esa misma cosa. Esto es muy importante lo que estoy leyendo, pero también denota algo más crucial. Te valida a ti mismo como centro reputado de experiencia consciente y contribuye al mundo colectivo. O sea, qué bonito entender, explicitar esto, ¿no? Los niños, los adultos y las sociedades languidecen en su ausencia. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo que los demás hagan caso a lo que yo considero importante y se importen con lo que yo me importo. Creo que a veces no hay nada más difícil que ese reproche cuando dices que tú no me escuchas, ¿no? Es frecuente en la familia, es que tú nunca me oyes, porque no te fijas en lo que para mí me importa. Y a veces competimos por la atención. Pero cuando por fin lo conseguimos, te valida a ti mismo como centro reputado de experiencia consciente. Señalar también es un preludio habitual del desarrollo del lenguaje. Nombrar algo, usar la palabra para esa cosa, es básicamente señalarlo, especificarlo de entre todo lo demás, aislarlo para el uso individual o social. Cuando mi nieta señalaba, lo hacía en público. Cuando señalaba algo, observaba de primera mano cómo reaccionaban las personas a su alrededor. Por decirlo de alguna manera, tiene poco sentido señalar algo que no le importa un bledo a nadie. Así que apuntaba con el dedo índice a algo que le parecía interesante y luego paseaba la mirada a su alrededor para ver si a alguien más le importaba. Estaba aprendiendo una cosa fundamental a una edad temprana. Si no te comunicas sobre algo que interese a los demás, el valor de tu comunicación e incluso el valor de tu propia presencia corre el riesgo de desvanecerse. Estas son esas frases de oro de este hombre. Si tú no estás comunicando algo que interese a los demás, tu comunicación se va a desvanecer, ¿vale? Así fue como empezó a explorar más a fondo la compleja jerarquía de valores que conformaba su familia y en general la sociedad que la rodeaba. Ahora Scarlett está aprendiendo a hablar, una forma más sofisticada de señalar y de explorar. Cada palabra es un dedo índice, amén, de una simplificación o generalización. Nombrar algo no solo sirve para resaltarlo del sinnúmero de cosas potencialmente nombrables, sino también para agruparlo, a clarificarlo con otros muchos fenómenos de la misma utilidad o relevancia aproximada. Utilizamos la palabra suelo, por ejemplo, pero no solemos emplear una palabra específica para cada suelo que encontramos. Puede ser un suelo de cemento, de madera, tierra o de cristal. Y menos aún para infinitas variaciones de color, textura y tono que caracterizan los suelos que soportan nuestro peso. Utilizamos una representación de baja resolución. Si nos aguanta, podemos andar sobre él y está dentro de un edificio, entonces es el suelo.
Y no se hable más. El término distingue los suelos de las paredes, por ejemplo, pero también engloba la variabilidad de todos los suelos que existen en un solo concepto: superficies lisas, estables y peatonales. Las palabras son herramientas que estructuran nuestra experiencia en un aspecto subjetivo y privado, pero también están socialmente determinadas. No, no todos conoceríamos y usaríamos la palabra suelo a menos que hubiéramos acordado que hay algo lo bastante importante sobre el suelo como para tener una palabra. Así pues, el mero hecho de nombrar algo y, por supuesto, de pactar el nombre es una parte importante del proceso mediante el cual el mundo infinitamente complejo de fenómenos y hechos se reduce al mundo funcional del valor. Y es la interacción continua con las instituciones sociales lo que posibilita esta reducción o especificación. Título: ¿qué deberíamos señalar? Recuerden, para que nadie se me pierda, ¿qué señalamos? Ahora el título es ¿qué deberíamos señalar? El mundo social restringe y concreta el universo para nosotros, pues subraya qué es importante. Pero ¿qué significa importante? ¿Cómo se determina? Claro, porque ¿qué realmente es lo que importa? Entonces, vamos construyendo un pensamiento, vamos comentándolo, vamos deteniendo, para que nadie se me pierda, por Dios. Para nosotros mantener una cierta cordura mental, ¿sí? Recuerden, es un psicólogo clínico. Tú necesitas una sana interacción con los demás. Y en una sana interacción, cuando no la tienes, cuando no consigues comunicarte con los demás, vas a sufrir vacío interior, puedes sufrir una crisis psicológica de cualquier tipo. Entonces, si tú quieres tener una buena comunicación, tienes que aprender a tener temas interesantes. O sea, ¿de qué quieres hablar? ¿Qué es lo que vas a señalar? Porque si es algo que carece de importancia, a nadie le importan tus comunicaciones. Un loco, imagínense la imagen de la figura, de la foto que comienza el capítulo. Seguramente un loco es alguien que se fija en, no sé, en tonterías que nadie se fija, obsesivamente con algo que a nadie le importa y se aísla de la sociedad, o por consecuencia de empezar a no ser capaz de interactuar con los demás de manera adecuada, terminó cayendo en la locura. No sé, es una espiral que se nutre una de otra, ¿no? Pero al final, si tú quieres tener una buena comunicación con los demás, tienes que aprender a qué señalar, ¿sí? Y aquí viene el tema, ¿qué es importante realmente? Entonces dice así, ¿pero qué significa importante? Esa es la pregunta. ¿Cómo se determina? El individuo es moldeado por el mundo social. Sin embargo, las instituciones sociales también son moldeadas por los requisitos de los individuos. Hay que maniobrar para satisfacer los requisitos básicos de la vida. No podemos vivir sin comida, aire limpio ni vivienda. Y también necesitamos cosas menos obvias, que nos hagan compañía, que jueguen o intimen con nosotros, que nos toquen. Todas esas son necesidades biológicas, así como psicológicas. Y no es en absoluto una lista completa. O sea, tenemos cientos de necesidades, bueno, decenas por lo menos. Debemos indicar y utilizar estos elementos del mundo capaces de satisfacer estos requisitos. Y el hecho de que seamos profundamente sociales añade otra serie de restricciones a la situación. Debemos percibir y actuar de una forma que satisfaga nuestras necesidades biológicas y psicológicas. Pero como ninguno de nosotros vive ni puede vivir en soledad, debemos satisfacerlas de una forma avalada por los demás. Eso significa que las soluciones que aplicamos a nuestros problemas biológicos fundamentales también deben ser aceptables y aplicables en términos sociales. Claro, las soluciones que yo estoy buscando para mis problemas biológicos fundamentales también deben ser buscadas en toda la sociedad. Vale la pena considerar en más detalle cuánto limita la necesidad el abanico de soluciones y planes viables. Primero, y como ya hemos comentado en teoría, el plan tiene que solventar un problema real. Segundo, debe gustar a los demás. Entonces, voy a ir señalando esto.
Primero, como ya hemos comentado, en teoría el plan tiene que solventar un problema real, ¿no? Segundo, debe gustar a los demás. A menudo debe gustar más que otros planes y a otras o esas personas no cooperarán cuando no se cuando no se opondrán directamente. Por tanto, si yo valoro algo, debo determinar cómo valorarlo para que los otros se puedan beneficiar. No solo debe ser bueno para mí, tiene que ser bueno para mí y tiene que ser bueno para los que me rodean. Y ni siquiera eso basta. También hay más restricciones sobre cómo se debe ver el mundo y actuar. La forma en que veo y valoro el mundo debe ir estrechamente ligada a los planes que elaboro y servirme a mí y mi familia y a la comunidad. Es más, tiene que servir hoy mismo y no empeorar el mundo de mañana ni de la semana que viene, ni tampoco el mes o el año que viene, o la próxima década o el siguiente siglo. Una buena solución a un problema que entrañe sufrimiento se tiene que poder repetir en una palabra: emular, en diferentes personas y diferentes momentos. Estas restricciones universales, manifestadas desde la biología e impuestas socialmente, reducen la complejidad del mundo a algo que se aproxima a un dominio de valor comprensible para todos. Esto es vital, pues los problemas son infinitos y hay un sinfín de soluciones hipotéticas. Ahora bien, en comparación, hay pocas que funcionen tanto desde el punto de vista práctico como psicológico y social. La limitación de opciones denota que existe una especie de ética natural, tal vez igual de variable que las lenguas humanas, pero esencialmente caracterizada por algo sólido y reconocible por todo el mundo. La realidad de esta ética natural hace que denigrar al tuntún las instituciones sociales sea a la vez un error y un peligro. ¿La razón? Las instituciones han evolucionado para resolver problemas que tienen que resolver para que la vida continúe. No son para nada infalibles, pero mejorarlas en vez de empeorarlas es un rompecabezas muy difícil. El mundo de hoy está yendo en una dirección que está cuestionando todas las instituciones que fueron erigidas en el pasado. Pero esas instituciones en el pasado fueron constituidas y evolucionaron de tal manera que era para resolver problemas que había en la vida corriente. Por eso no pretendemos que esas instituciones en sí mismos sean infalibles. Simplemente hay que mejorarlas. Y es contraproducente pretender quemarlas. Como no están funcionando bien, pues que ardan, ¿no? Se refiere un poco a esto. Es decir, tengo que reducir la complejidad del mundo a una sola idea para poder actuar y al mismo tiempo poner en cuenta a todas las personas, tanto en su condición actual como futura. ¿Cómo lo hago? Comunicándome y negociando, utilizando los recursos del amplio mundo para hacer frente a este problema cognitivo tan complejo. Los individuos que componen cualquier sociedad cooperan y compiten con el lenguaje, aunque la interacción lingüística no es en absoluto el único medio para cooperar y competir. Las personas se generan en grupo y todo el mundo debe convenir en su uso. El marco verbal que nos ayuda a delimitar el mundo es fruto de la cadena de valor constituida socialmente, pero también está ceñido por la cruda necesidad de la propia realidad. Esto contribuye a dar forma a la cadena, pero no con cualquier forma antigua. Aquí es donde entran en juego más claramente las jerarquías funcionales y productivas. Las cosas importantes se tienen que hacer o la gente pasa hambre, se muere de sed o de frío o de soledad y falta de cariño. Lo que hay que hacer se tiene que concretar y planear. Hay que adquirir las destrezas necesarias para ello. Esta concreción, planificación y adquisición de destrezas, así como la aplicación del plan, se tiene que llevar a cabo en un terreno social, con la cooperación de otros y plantando cara a los que se opongan. En consecuencia, a algunos se les dará mejor solucionar dicho problema, a otros peor. Esta variedad de capacidades, así como el hecho de que haya múltiples problemas y sea imposible entrenar a todo el mundo en todos los dominios de habilidad, engendra necesariamente una estructura jerárquica basada en el mejor de los casos en una competencia genuina con respecto al objetivo. Esa jerarquía es en esencia un recurso de estructura social que se debe utilizar para cumplir con eficacia las obligaciones necesarias y dignas.
también es una convención social que permite el progreso y la paz al mismo tiempo. La sociedad, ¿por qué se fue construyendo como se fue construyendo, no? Porque cuando hay múltiples necesidades, imagínense un Canadá, de donde es el autor, cada invierno la gente se muere de frío. O sea, cuando estoy diciendo frío, en América Latina no alcanzamos a imaginar lo que son menos 40 grados. O sea, literalmente todos los inviernos muere gente de frío. Ahora menos que antes, seguramente. Pero antiguamente que si tú tenías un pequeño calentador en tu casa, aislado, y de repente se fallaba o se acababa el gas, lo que sea, te morías de hipotermia. Te mueres de hambre. Había gente que moría de falta de medicamentos. Había gente que moría, bueno, no llegaron su antibiótico, lo que sea, se murió. Tenemos una sociedad, mucha gente que dependemos unos de otros, ¿sí? Y para que las cosas funcionen y haya llegado calor, alimento, medicinas, haya llegado todo lo que es necesario para todo el mundo, casi que por igual todo el mundo tiene acceso, por igual me refiero a que ha llegado prácticamente todos nuestros países esas facilidades. Tenemos en Colombia, tú que me escuchas en Centroamérica, todos los países nuestros ya tenemos prácticamente esas necesidades ya cubiertas. Pues bien, para poder hacerlo se necesitaron millones de personas con destrezas distintas. Son destrezas a grados diferentes de destreza. Nadie puede, una sola persona, no puede contener todas las habilidades que se necesitaron para satisfacer las necesidades de todo el mundo. Y eso, que gracias a Dios se está logrando en el mundo de hoy, generó por sí mismo una jerarquía. O sea, hay jerarquías de personas, de seres humanos. Es decir, hay gente que es más capaz de resolver problemas que otras. Entonces, normalmente, los que son más eficientes en resolver problemas más graves, pues quedan más alto en la jerarquía, ¿no? Y esa jerarquía es esencial, un recurso de estructura social que se debe utilizar para cumplir con eficacia las obligaciones necesarias y dignas. También es una convención social que permite el progreso y la paz al mismo tiempo. O sea, que tú permitas que una persona que inventa una medicina que salva a miles de niños, pues está bien que esa persona tenga su reconocimiento y viva bien, porque hizo algo importante. Entonces, socialmente eso aumenta el progreso para todos e incluso la paz para todos. Claro, porque cuando no hay progreso para todos, pues va a haber guerra, porque tú tienes algo que nadie más tiene. Es bien interesante, por eso me gusta este autor, porque es capaz de abordar temas profundos con palabras que tal vez tú nunca habitualmente te preguntarías en ellas. Título: De abajo arriba. El consenso que sostiene las asignaciones de valor explícitas y tácitas de nuestras sociedades tiene raíces en la antigüedad y se ha desarrollado a lo largo de cientos de millones de años. Al fin y al cabo, ¿cómo deberías comportarte? Es solo una versión inmediata y cortoplacista de la pregunta fundamental y eterna: ¿cómo debías sobrevivir? Eso es muy interesante. Claro. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, lo que pasa es que nosotros damos por sentado de que la humanidad siempre vivió como nosotros y no. La gente se moría antes me refiero a hace más de 2000 años, ¿no? Se moría entre sus 30 y sus 40 años. O sea, la esperanza de vida era poquísima. O sea, la principal pregunta era ¿cómo hago para vivir más? Cualquier enfermedad te mataba. Habían miles de guerras. Y no solo guerras, sino la delincuencia era mucho más común en las calles. No había esa noción de seguridad que tenemos hoy en día. De un lado a otro ibas caminando y salían unos zampones, te mataban y te robaban la capa, simplemente la ropa para el frío. Por robarte la ropa que tenías puesta te mataban y salían corriendo. O sea, la vida siempre fue muy ruda. La pregunta siempre era, ¿cómo sobrevivo? Esa es la verdadera pregunta, ¿no? ¿Cómo debo comportarme? Es una secundaria, ¿no? Así pues, vale la pena remontarnos a un pasado remoto, a un eslabón muy anterior de la cadena evolutiva, a los orígenes, para analizar cómo se dilucidó que era importante. Los organismos multicelulares filogenéticos más antiguos
Con eso ya nos remontamos lo suficiente. Este autor es muy divertido por eso. Suelen estar compuestos de células sensomotoras relativamente indiferenciadas. Estas células graban ciertos hechos y rasgos del entorno directamente en su sistema motor, en una relación bastante individualizada. El estímulo A suscita la respuesta A y nada más, mientras que el estímulo B suscita la respuesta B. En las criaturas más diferenciadas y complejas, los habitantes más grandes e identificables del mundo natural, las funciones sensoriales y motoras se separan y se especializan. Es decir, las células a cargo de las primeras funciones detectan patrones en el mundo y las células del segundo grupo producen patrones para el sistema motor. Esta diferenciación permite reconocer y cartografiar una gama más amplia de patrones, así como de acciones y reacciones. A veces surge un tercer tipo de célula, la neuronal, que sirve como intermediario informático entre las dos primeras. En las especies que han desarrollado actividad neuronal, un mismo patrón de estímulos puede generar un patrón diferente de respuesta, dependiendo, por ejemplo, de los cambios en el entorno del animal y de la condición psicointerna. A medida que los sistemas nerviosos se vuelven más sofisticados y van apareciendo más capas de intermediación neuronal, la relación entre la pura realidad y la respuesta motora se hace más compleja, imprescindible y refinada. Lo que parece ser la misma cosa o la misma situación puede percibirse de muchas formas, y dos cosas percibidas de la misma manera pueden dar pie a dos conductas muy diferentes. No se me pierdan, igual ahorita me voy a detener, voy a hacer los comentarios. Muy interesante esto. Por poner un ejemplo, incluso es muy difícil condicionar a los animales de laboratorio aislados para que se comporten de forma predecible en ensayos diseñados para parecerse lo máximo posible. En tanto que se va multiplicando las capas de tejido nervioso que median entre la sensación y la acción, también se van diferenciando. Aparecen sistemas de motivación básicos, a menudo llamados instintos o impulsos, apetito, sed, agresividad, etc., que añaden un grado adicional de especificidad y viabilidad sensorial y conductual. Otras motivaciones que los desbancan, a su vez, y sin la línea de demarcación clara, son los sistemas emocionales. Esto es bien interesante. Los sistemas cognitivos aparecen mucho más adelante. Primero se cree que en forma de imaginación y después solo entre los humanos adultos en forma de lenguaje plenamente desarrollado. Así, en las criaturas más complejas hay una jerarquía estructural interna, el reflejo al impulso y a la acción desempeñada por medio del lenguaje, en el caso concreto de los seres humanos, que se tiene que organizar antes de poder funcionar como unidad y poder utilizarse para algo. Y aquí pregunta, ¿cómo se organiza esta jerarquía, una estructura que afloró en gran medida de abajo a arriba a lo largo de un extensísimo periodo evolutivo? Volvemos a la respuesta previa, con la cooperación y la rivalidad constantes, las maniobras continuas para buscar recursos y posiciones que definen la lucha por la supervivencia y la producción. Esto ocurre a lo largo de los extensísimos intervalos de tiempo que caracterizan la evolución y también durante un lapso mucho más breve de cada vida individual. La negociación por la posición clásica de los organismos en las jerarquías omnipresentes que rige el acceso a recursos indispensables como la vivienda, el alimento y el apareamiento. Bueno, ineludiblemente, desde otro punto de vista le está dando continuidad el autor al tema de las langostas. Ustedes se acuerdan que en el primer capítulo del anterior libro comienza hablando de las langostas, ¿no? Y las langostas se organizan jerárquicamente según la langosta dominante se queda, digámoslo así, en el entorno del lugar donde viven, en el coral, qué sé yo, en el mejor hueco, en donde cae más alimento, donde tiene mejor resguardo, donde dispone de las mejores hembras, etc. Lo interesante de las langostas, decía, por lo que recordamos de su lectura,
es que son animales que han vivido en la Tierra más que los dinosaurios. O sea, ya habían langostas en la Tierra antes de que hubieran dinosaurios y por alguna razón han sobrevivido hasta nuestros días. Así como son de fascinantes porque son, si usted ve una langosta y de verdad parece salida de otra era. Es un animal que, todo feo, ¿no? Pero han sido los habitantes de la Tierra durante millones y millones y millones de años. Y curiosamente tienen unas neuronas muy básicas, grandes y básicas, y lo cual es fascinante porque las pueden estudiar con relativa facilidad, porque su sistema neuronal es muy primitivo. Entonces, dicen que cuando se pelean entre dos, la ganadora afianza su posición jerárquica y la perdedora, literal lo que pasa es que se deshace su cerebro y se crea uno nuevo, genera neuronas nuevas de perdedora, o sea, ya se ve a sí misma y se ubica en una posición de menor jerarquía. El tema de las langostas es bien, bien interesante y ahora lo está explicando de otra manera. El autor acá está explicando, a partir de la pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo sobrevivimos, no? Dice, bueno, vamos a hablar de los organismos multicelulares filogenéticos más antiguos, que suelen estar compuestos por células sensomotoras relativamente indiferenciadas. Yo no soy para nada un experto en el tema, pero de lo que puedo percibir de este tema es lo siguiente. Imagínate un organismo primitivo en el tiempo, digamos, evolutivo, hace tantos millones de años, y ese organismo que se evolucionó en un tiempo muy primitivo tiene unas células casi que no se pueden diferenciar, son todas las células muy parecidas entre sí. Tú eres un organismo complejo. Tus células de los riñones son distintas de las células neuronales, de las células del ojo, pero en estos organismos todas las células son indiferenciadas, ¿no? Entonces, apenas, no estamos llamando unicelular, pero casi que todas las células se parecen mucho, ¿no? Estamos hablando de eso. Y cuando llega un estímulo, no sé, entra en contacto con agua, inmediatamente ella reacciona de la misma forma, se mueve y absorbe la agüita y hace algo, no sé. Luego se junta con otra y se reproduce, pero son muy básicas. A medida de que empiezan a haber organismos más complejos, es decir, ya tienen varias células que se dedican, ok, estas células se dedican a esto y estas otras se dedican a otras funciones, llega a ser necesaria la parte neuronal, es decir, una célula que tiene que decirle a las otras dos cómo comportarse, ¿sí? Y crea una relación entre ellas, o sea, empiezan a haber interconexiones más complejas. Y a medida que los organismos evolucionan y se convierten en mucho más complejos, no lo ha dicho, pero los mamíferos, ¿no? Cuando es sometido a un estímulo, en este caso el agua o lo que sea, ya no es fácil que todos se comporten igual. O sea, digámoslo así, todas las bacterias o todos esos organismos que llegaba la agüita y hacía eso, y siempre hacen lo mismo, pero los organismos, y tú eres un organismo complejo, no va a reaccionar de la misma manera siempre a los mismos estímulos. Tienes en un laboratorio ratones o micos y a cada uno le haces lo mismo que al otro y cada uno reacciona diferente ante los estímulos porque son organismos complejos. Y dicen, no, los tengo aislados en las mismas condiciones, la misma alimentación y reaccionan distinto. De eso estamos hablando. Entonces, y luego se organizan por jerarquías. Entonces, me voy a volver un poquito y arrancamos otra vez. Para que vaya enganchando, no quiero que nadie se me pierda. Entonces, aparecen los sistemas cognitivos y luego en los adultos, ¿no? Surge el lenguaje también. O sea, imagínense, ya evolucionamos muchísimo, ¿no? Y aquí viene una pregunta bien interesante. ¿Cómo se organiza esta jerarquía? Se empiezan a organizar jerarquías. ¿Cómo se organiza una jerarquía? Una estructura que afloró en gran medida de abajo hacia arriba a lo largo de un extensísimo periodo evolutivo. Volvemos a la respuesta previa, con la cooperación y la rivalidad constantes. O sea, a medida que los miembros de esa sociedad se cooperan
o rivalizan entre sí, ¡pum!, se va a generar una jerarquía. Las maniobras continuas para buscar recursos y posiciones, claro, todo el tiempo están luchando por sobrevivir, ¿no?, que definen la lucha por la supervivencia y la reproducción. Esto ocurre a lo largo de los extensísimos intervalos de tiempo que caracterizan la evolución y también durante un lapso mucho más breve de cada vida individual. O sea, básicamente, durante toda la vida de los seres vivos tienen que luchar por comida, luchar por apareamiento, luchar por vivienda, luchar por todo. Tanto en miles de años, millones de años, como en tu vida, en la vida de cada uno. La negociación por la posición clasifica a los organismos en las jerarquías omnipresentes que rigen el acceso a los recursos indispensables, como la vivienda, el alimento y el apareamiento. Todas las criaturas de cierta complejidad y de una naturaleza mínimamente social ocupan su propio lugar y lo saben. Todas las criaturas sociales también descubren que ponen en valor los otros miembros del grupo y de eso no solo deducen cuál es la posición que ellos ocupan, sino que extraen un entendimiento implícito y explícito sofisticado del valor en sí mismo. En una sola frase, la jerarquía interna que traduce hechos en acciones plasma la jerarquía externa de la organización social. ¡Wow! En una sola frase, la jerarquía interna que produce hechos en acciones plasma la jerarquía externa de la organización social. Por ejemplo, es obvio que los chimpancés de una manada entienden su mundo social y sus estratos jerárquicos con bastante nivel de detalle. O sea, cuando tú analizas la vida de los chimpancés, tiene una jerarquía clarísimamente diferenciada y detallada, ¿no? Saben qué es importante y quién tiene acceso privilegiado a ello. Entienden estas cosas como si su supervivencia y reproducción dependieran de ello. Pues en efecto, dependen de ello. Un recién nacido llega equipado con reflejos bastante deterministas. Mama, llora y se asusta. Estos son los cimientos del amplio abanico de habilidades que se desarrollan con la madurez. A los 2 años, y muchas veces antes de eso, en el caso de muchas habilidades, los niños son capaces de orientarse con todos los sentidos, de andar derechos, de usar las manos con pulgar oponible para todo tipo de cosas y de transmitir sus deseos y necesidades de forma verbal y no verbal. Y esta es una pequeña carta, por supuesto. Este sinnúmero de habilidades conductuales se incrusta en un complejo surtido de emociones e instintos motivadores como ira, tristeza, miedo, alegría, sorpresa y demás. Y luego se organizan para servir cualquier propósito específico que inspire al niño en cada instante y durante lapsos cada vez más prolongados. Un niño en fase de desarrollo también debe pulir y compaginar el estado motivador que le domine en un momento dado con sus otros estados motivadores internos. Por ejemplo, los deseos de comer, dormir y jugar deben aprender a coexistir para que cada uno se pueda manifestar de manera óptima, haciéndolo con arreglo a las exigencias, rutinas y oportunidades del entorno social. Este proceso de aprendizaje empieza en la relación maternal del pequeño y en la conducta lúdica espontánea dentro de ese contexto circunscrito, pero igualmente social. Luego, cuando el niño ha madurado tanto que la jerarquía interna de las funciones emocionales y motivadoras se puede subsumir, aunque sea por un tiempo, en el marco trazado por un objetivo abstracto, consciente y comunicable. Juguemos a papás y a mamás. El niño está preparado para jugar con otros y para hacerlo de una manera cada vez más compleja y sofisticada. El juego con otros depende, según advirtió el gran psicólogo del desarrollo Jean Piaget, de que se pacte con los compañeros de juego un objetivo compartido. Este pacto colectivo de un objetivo compartido, el propósito del juego, sumado a las normas que regulan la cooperación y la rivalidad con respecto a ese objetivo, constituye un verdadero microcosmos social. Esto que estamos empezando a leer es bien, bien interesante. Una vez más, los niños a los 2 años ya son capaces de utilizar los 5 sentidos. Ya empiezan a ser capaces de interactuar. Qué demorado es el ser humano, ¿no? Se demora bastante en ir adquiriendo las habilidades. Pero
ya empieza a, a entenderlo. Y hay un gran psicólogo que fue un, uno, digamos, de los referentes de la educación, Jean Piaget, que empezó a observar las interacciones de los niños a través del juego. Y resulta que en el juego, los niños, en esa pequeña sociedad que se forma durante el juego, es impresionante el estudio que él hizo, ¿no? Empezó a analizar que ellos ya se organizan, ¿no? En ese momento que están jugando, no sé, a los piratas o a los bomberos o lo que sea, el juego que sea, empieza la imaginación de todos a volar y en ese momento se organiza una pequeña sociedad en la cual un objetivo, tienen que compartir un objetivo, ponerse de acuerdo. Ah, que vamos a ser piratas. Claro, cuando los otros dicen, no, yo no quiero meterme en tu mundo, empieza una rivalidad, ¿no? Para ver cuál es el mundo que van a construir. Eso es bien interesante el tema. Entonces, cuando ya existe un propósito del juego, sumado a las normas que regulan la cooperación y la rivalidad. Claro, porque, sí, sí, juguemos a los bomberos. No, es que queremos jugar el fútbol. Pero no sé qué, y se formó una pequeña rivalidad o una cooperación. Con respecto a ese objetivo, constituye un verdadero microcosmo social. Todas las sociedades se pueden considerar variaciones de este tema lúdico. Pluribus unum, de muchos uno, esa frase en latín, ¿no? De hecho, en todas las sociedades funcionales y decentes se acaban aplicando siempre las mismas normas básicas de juego limpio. Ajá, claro, si usted quiere jugar al fútbol, el juego limpio es que usted está respetando las reglas. La regla es no patee de forma brusca a sus compañeros de manera deliberada. Si usted dice, pero rompiste las reglas, eso no se vale. Típico, unos niños están jugando, claro, porque tú rompiste las reglas. Entonces, juego sucio. Pero en una sociedad civilizada, la gente respeta las normas. No es que no me paso el semáforo en rojo porque hay un policía que me va a castigar, sino porque la gente es civilizada no se lo pasa, no porque lo esté mirando un policía, sino porque consideran que eso no se hace. Y la gente respeta las normas. La gente no es que no sean ladrones porque hay muchos policías que te pudieran llevar preso, sino que la gente se comporta de manera educada porque lo considera la cultura. Una sociedad que ya es funcional y civilizada, aplica las reglas del juego limpio, basada en reciprocidad en todos los trances y momentos, igual en las soluciones y a los problemas. Igual que las soluciones a los problemas, perdón. Para que los juegos duren, tienen que ser repetibles. Interesante. Para que un juego dure, claro, sus reglas tienen que poder hacerse una vez y otra vez y otra vez, tienen que ser repetibles. Ser inmunes al deterioro por repetición. Muy interesante, una vez más, el fútbol. Hay principios que determinan y consolidan lo que constituye ese rasgo repetible. Por ejemplo, Piaget sospechaba que los juegos en que se participaban por voluntad propia aventajaban a los que son impuestos y jugados bajo la amenaza de la fuerza, dado que parte de la energía que se podría invertir en el juego en sí mismo, sea que sea, se tiene que malgastar en hacer cumplir las normas. Hay indicios que apuntan a la aparición de disposiciones voluntarias semilúdicas, incluso entre nuestros parientes no humanos. Me imagino que son los chimpancés. Las reglas universales del juego limpio abarcan la capacidad de regular la emoción y la motivación mientras se coopera y se compite para lograr el objetivo del juego. Esa es una condición sine qua non para poder jugar, así como la capacidad y la voluntad de establecer interacciones en beneficio mutuo en diferentes momentos y situaciones. Como ya hemos comentado, y la vida no es solo un juego, sino una serie de juegos, cada uno de los cuales tiene algo común, lo que sea que defina un juego, y algo único, que no tendría sentido si no hubiera varios juegos. Esa frase es muy bonita, ¿no? La vida no es solo un juego, sino una serie de juegos, ¿no? Los cuales tienen algo en común que los diferencia de otros y algo único. Como mínimo hay un punto de partida, la guardería, un resguardo de 0 a 0, una primera cita, un puesto de trabajo raso. Entonces hay un punto de partida que mejorar.
Un procedimiento para materializar esa mejora y un objetivo deseable, la graduación en el instituto, una victoria, una relación sentimental estable, una carrera de éxito. Debido a estos intereses comunes, hay una ética, o más bien dicho, una metaética, que surge desde abajo y que impregna el conjunto de todos los juegos. Así pues, el mejor jugador no es el que gana un juego en concreto, sino, entre otras muchas cosas, el que es invitado a un mayor número de personas a participar en las series de juegos más extensas. Este, este hombre tiene una forma de explicar las cosas que es súper bonito, súper bonito. Como adulto exitoso, perdón, como adulto exitoso, tú tienes una vida social que cada vez se va haciendo más compleja. ¿Tienes una pareja o estás buscando una pareja? ¿Tienes un empleo o estás buscando empleo? ¿Quieres ubicar a tus hijos en un buen colegio? Escuchen esto. Y en esos juegos sociales, ¿eres invitado o eres rechazado? O te invitan a jugar o te dicen, no, tú no. Por esta razón, tal vez no entendáis explícitamente el momento. Decís a vuestros hijos, no se trata de ganar o perder, lo importante es participar. ¿Saben? Esto lo ha repetido Jordan Peterson varias veces. El objetivo principal de un padre es hacer que sus hijos se tornen deseables en la sociedad. Cuando pueden hacer interacciones con los demás de una manera sana, esa persona tiene altas posibilidades de ser exitosa en la vida. ¿Cómo deberías jugar para ser un jugador más deseable? Esa es la pregunta. ¿Qué estructura debes configurar dentro de ti para que sea posible ese juego? Y estas dos preguntas están relacionadas porque la estructura que te permitirá jugar adecuadamente y con esa precisión cada vez mayor, más automatizada o regular, solo aflorará tras seguir practicando el arte de jugar como es debido. Claro, obviamente, si tú eres de los que rompe las reglas todo el tiempo, qué barbaridad. ¿Cuáles son las dos preguntas? Las voy a repetir. ¿Cómo deberías tú jugar esos juegos sociales? Y la estructura que debe configurarse dentro de ti para que puedas jugarlos. O sea, el trabajo interno. Y esas dos preguntas están relacionadas porque la estructura que te permitirá jugar adecuadamente y con una precisión cada vez mayor y automatizada o regular, solo aflorará tras seguir practicando el arte de jugar como es debido. O sea, te vas a hacer mejor a medida que sigas cultivando el arte de jugar como es debido. ¿Dónde puedes aprender a jugar? En todas partes. Si tienes suerte y estás atento. ¡Wow! ¡Qué capítulo profundo!, ¿no? Dice así la nota de pie de página. Hasta los ratones lo entienden. Jack Pansep es uno de los fundadores del campo de la psicología bautizado como neurociencia afectiva. Además de ser un investigador de lo más creativo y atrevido y hábil, dedicó muchos años a analizar el papel del juego en el desarrollo y la socialización de ratones. Aquí está el documento de 1988, los papers, los estudios. En especial el capítulo sobre el juego, en las páginas tales, a los ratones les gusta jugar, les encanta especialmente retosar, sobre todo a los machos más jóvenes. Les gusta tanto que trabajarán por iniciativa propia. Por ejemplo, tirando de una palanca en repetidas ocasiones para poder entrar en un cercado donde los espere otro ratoncito joven para jugar. Cuando dos extraños jóvenes se ven por primera vez en esta tesitura, se miden el uno al otro y luego determinan quién manda. Increíble, dos ratones apenas se ven por primera vez, juegan un ratito y ya saben quién manda a quién. Si un ratón es apenas un 10% más grande que el otro, ganará virtualmente cualquier pugna física, cualquier pelea con otro ratón. Aunque lucharán de todas formas para averiguarlo, el más grande someterá casi siempre al pequeño. Si consideráis la determinación de la jerarquía como el equivalente al dominio hegemónico, ahí se acabará el cuento. El ratón más grande y más fuerte ganaría. Fin de la película. Pero ahí no acaba para nada la historia, a menos que los ratones solo se encuentren una vez. Los ratones viven en entornos sociales e interactúan con los mismos individuos una y otra vez. Así, una vez iniciado el juego, continúa y las reglas no solo tienen que regir el juego puntual, sino el reiterado. Claro, las reglas no solamente tienen que seguir la primera vez, sino siempre. Una vez determinada la hegemonía, los ratones pueden jugar y su forma de hacerlo dista mucho de una pelea de verdad.
Igual que jugar de broma con un perro difiere mucho de ser atacado por un perro. En este caso, el ratón más grande podía someter al pequeño cada vez. No obstante, rompe las reglas, en realidad las metareglas, esas que solo hay que cumplir en el transcurso de los juegos que se repiten. El propósito de jugar en repetidas ocasiones no es la hegemonía, sino el hecho de seguir jugando. Esto no quiere decir que la hegemonía inicial no tenga relevancia. Importa sobre todo en el sentido siguiente: cuando dos ratones se encuentran por segunda vez, ambos adoptarán un papel único. Interesante. Ya empiezan a darse papeles. El pequeño tendrá entonces el deber de invitar a su amigo más grande a jugar, y este tiene el deber de aceptar la invitación. El primero correteará, juguetón, para mostrar sus pretensiones. El más grande podría no inmutarse, hacerse el guay y actuar con cierto desdén, pues ahora está en su derecho de hacerlo. Pero si es un tipo decente, recogerá el guante y se lo pasará en grande. O sea, se divertirán. Pues en lo más hondo de su ser le apetece jugar. Sin embargo, y aquí el quid de la cuestión, si el ratón más grande no deja ganar al pequeño algunas de las contiendas durante una parte significativa de tiempo, Panskep estimó entre un 30 y un 40% del tiempo. O sea, el ratón grande deja que el chiquito le gane las peleitas de mentiras. El ratón pequeño dejará de enviarle invitaciones para jugar. Para el pequeñín dejará de ser divertido. Por tanto, si el ratón más grande ejerce su poder en plan de acosador, como bien podría ser, perderá el nivel superior, el nivel de que la diversión se prolonga el mayor tiempo posible, aun cuando gane más veces al nivel inferior. ¿Qué significa esto? La idea principal es que sencillamente el poder no es una base estable sobre la que construir una jerarquía que rija de forma óptima las interacciones repetidas. Y esto no es así solo para los ratones. Los machos alfa de ciertos grupos de primates también son mucho más prosociales que sus camaradas de escalafones más bajos. El poder tampoco les sirve. Y ahí viene pues toda la parte de los estudios. A mí me parece bien interesante el tema de estudiar todo esto de la psicología a partir del juego. Es muy bueno. Wow. Vamos a leer una página más, una hoja más, que es ese título de acá, que es el que básicamente empieza a darle el título a toda la primera regla. Título: la utilidad del loco. Va bien situarse al pie de la jerarquía. Puede ayudar a que germinen la gratitud y la humildad. Gratitud. Hay personas que saben más que tú y deberías tomártelo como filosofía. Hay muchos huecos importantes que rellenar si consideramos los muchos problemas complejos y graves que hemos de resolver. El hecho de que haya gente que ocupe esos huecos con destreza y experiencia fiable es algo por lo que estar verdaderamente agradecido. Humildad. Es mejor dar por hecha la ignorancia e intentar aprender que asumir un conocimiento suficiente y arriesgarse a la ceguera consciente. Qué bonito estos dos, ¿no? Gratitud y humildad. Es mucho mejor codearte con aquello que no sabes que con aquello que sí sabes, puesto de que de lo primero hay recursos infinitos, pero de lo segundo hay existencias limitadas. O sea, de lo que no sabes es infinito. Cuando estás muy encasillado y acorralado, normalmente por tu adhesión obstinada y constante a ciertas nociones adoradas sin saberlo, lo único que te puede echar una mano es aquello que aún no has aprendido. Ser un novato en ciertos aspectos, seguir siéndolo, es necesario y útil. Es muy buena. Por este motivo, en la baraja del tarot, objeto de culto para intuitivos, románticos, adivinos y sinvergüenzas por igual, existe la carta positiva del loco. Como se ve en la ilustración que abre este capítulo, el loco es un hombre joven y bien plantado que mira hacia arriba y mora en las montañas. El sol brilla con intensidad sobre él y es testigo de su inminente caída por un acantilado. O quizá no. O sea, él es consciente o no de que se va a caer por el precipicio, ¿no?
Su fuerza, sin embargo, reside precisamente en su predisposición a correr el riesgo de precipitarse, a correr el riesgo de volver a empezar desde cero. Si uno no está dispuesto a ser un novato ingenuo, no aprenderá. Por esa razón, entre otras, Carl Jung consideraba al loco el precursor arquetípico de la figura del redentor, también arquetípico, el individuo perfeccionado. El novato, el loco, debe ser en todo momento paciente y tolerante consigo mismo y con los demás. A veces sus muestras de ignorancia, de falta de experiencia y destreza pueden ser correctamente atribuidas a la irresponsabilidad y por ende condenadas. Pero es mejor ver la falibilidad del loco como una consecuencia inevitable de la vulnerabilidad esencial de cada persona, más que como un auténtico defecto moral. ¡Wow! Es mejor ver la falibilidad, o sea, la posibilidad de que comete fallos, del loco como una consecuencia inevitable de la vulnerabilidad esencial de cada persona. O sea, todas las personas somos vulnerables más que como un auténtico defecto moral. Claro, obvio, todos nosotros cometemos errores, no siempre por un defecto moral, es que es la esencia misma. Muchas veces lo grande empieza siendo pequeño, ignorante y estéril. Esta moraleja permea la cultura popular, así como la clásica o tradicional. Cojamos, por ejemplo, a los héroes de Disney, Pinocho y Simba, o al mago de J.K. Rowling, de Harry Potter. Pinocho empieza siendo una marioneta de madera, un títere de todo el mundo, pero sin poder de decisión propio. En su origen, el Rey León es un cachorro confiado. Sin quererlo, se convierte en el peón de un tío traicionero y malvado. Por su parte, el alumno de hechicería es un huérfano falto de amor que duerme en un sucio armario, y Voldemort, que vendría a ser Satanás, es su archienemigo. De igual forma, los grandes héroes de la mitología suelen llegar al tiempo en las circunstancias más funestas, como hijo de un esclavo israelí, por ejemplo, o como recién nacido de un pesebre de baja alcurnia. Y peligrosas. Pensad en la decisión del faraón de asesinar a todos los primogénitos varones de los israelíes, o en el edicto similar de Herodes, tiempo después. Claro, son dos hechos bíblicos que hacen pandam, ¿no? El de la decisión del faraón de asesinar a los primogénitos de todos los varones porque ya eran muchos. Él cuando se dio cuenta que el pueblo judío había tenido tanta descendencia, dijo, estos se pueden rebelar contra nosotros, matémosle a todos los varones primogénitos. Y tiempo después Herodes, cuando se enteró de los Reyes Magos que iban de visita, matar todos los niños menores de 2, 3 años, ¿no? Pero hay un novato de hoy que es el maestro de mañana. Así pues, incluso los más logrados, pero que desean llegar aún más lejos, necesitan seguir identificándose con los que aún no han granjeado ningún éxito. Apreciar la búsqueda de competencia, subordinarse con esmero y humildad sincera al juego, y así como cultivar el conocimiento, el autocontrol y la disciplina que hacen falta para dar el siguiente paso. Mientras escribía esto, fui a un restaurante de Toronto con mi esposa, mi hijo y mi hija. Al acercarme a la mesa, un joven camarero me pidió una parte para comentarme algo. Me dijo que había estado viendo videos míos, había escuchado mis podcasts y había leído mi libro, y a raíz de eso había cambiado su actitud con respecto al trabajo que desempeñaba. Relativamente mal considerado, aunque útil y necesario. Ya no criticaba su labor, ni se criticaba a sí mismo por hacerla, sino que había optado por la gratitud y por intentar aprovechar cualquier oportunidad que se le presentara. Decidió ser más profesional y honrado y averiguar qué pasaría si seguía al pie del cañón. Con una sonrisa sincera, me dijo que le habían ascendido 3 veces en 6 meses. Qué bonito, ¿no? Qué lindo. Qué lindo. Claro, se sentía mal consigo mismo por ser camarero, ¿no? Pero al pasar el tiempo cambió su actitud delante de la vida viendo los videos de Jordan Peterson, leyendo su libro y etcétera, y tuvo seguramente 3 ascensos con 3 subidas de salario, etcétera. Ese joven se había percatado de que estuviera donde estuviera, ese lugar tenía más potencial que el que parecía a primera vista. Muy bonito. Sobre todo cuando su vista estaba
empañada por el rencor y el cinismo que le roían por ser casi el último mono. Claro, cuando una persona dice, estoy aquí siendo camarero, soy el último de la fila, ¿no? En realidad, el restaurante no tiene nada de simple. Es más, aquel formaba parte de una extensa red nacional, una cadena enorme y de alta calidad. Si quieren encajar en un sitio así, los camareros deben llevarse bien con los cocineros, un gremio de armas tomar, como todo el mundo sabe. También tienen que ser educados y simpáticos con los clientes. Deben estar atentos en todo momento y ajustarse a los remotos altibajos con el volumen de trabajo, las prisas y los tiempos muertos que acompañan inevitablemente la vida de un camarero. Tienen que ser puntuales y presentarse en buenas condiciones. Han de tratar a sus superiores con respeto y merecen y hacer lo mismo con los que encuentran en un peldaño inferior de la jerarquía, como los lavaplatos. Si hacen todas estas cosas y tienen la suerte de trabajar en una empresa que funciona, enseguida saltará a la vista que son difíciles de reemplazar. Esto es muy interesante. Si hacen todas estas cosas y trabajan con energía, saltará a la vista que son difíciles de reemplazar. Tanto los clientes como los compañeros y superiores empezarán a dirigirse a ellos de manera positiva. Se les abrirán puertas que de lo contrario seguirían siendo cerradas, estarían cerradas a cal y canto. O sea, no los invitarían a jugar mejores juegos, ¿no? Es más, las habilidades que adquieran serán bastante extrapolables, tanto si siguen escalando en la jerarquía de los restaurantes como si deciden estudiar o cambiar por completo el rumbo profesional. Siempre hay algo que aprender, en cuyo caso se irán con el aplauso de sus jefes previos y con muchas más probabilidades de aprovechar la siguiente oportunidad. Como es natural, ese joven que quería hablar conmigo estaba la mar de contento con lo que le había pasado. El fulgurante proceso laboral que había resuelto de forma sólida y realista, sus preocupaciones de estatus y el dinero extra que cobraba tampoco le iba mal. Había aceptado y por ende trascendido su rol como novato. Había abandonado su despreocupado cinismo por el lugar que ocupaba en el mundo y la gente que tenía a su alrededor, y había aceptado la estructura y posición que se le ofrecían. Vio refulgir la posibilidad y la oportunidad cuando antes había estado cegado. Esto es muy interesante. Ese cambio de actitud mental, gracias a lo que había leído y visto Jordan Peterson, le permitió ver cosas que antes no veía. ¿Por qué? Porque vivía una vida cerrada, cínica, de víctima. Yo estoy aquí, soy el último mono de la fila. De repente empieza a comportarse de forma distinta y vio refulgir la posibilidad y la oportunidad aparece ante sus ojos, que antes había estado cegado, en esencia, por su orgullo. Dejó de denostar la institución social de la que formaba parte y empezó a desempeñar correctamente su papel y sacó muy buen partido de volverse más humilde. Bellísimo, o sea, es realmente extraordinario esto que cuenta Jordan Peterson. Y ahorita comienza otro capítulo largo, no lo voy a leer ahorita, pues largo, digo, son seis páginas, que se llama La necesidad de los iguales. Lo vamos a leer mañana, pero para no irme así, me recuerda muchísimo otro libro que leímos aquí en el club, que se llama El líder sin cargo, de Robin Sharma, y habla exactamente de lo mismo, como una camarera, en este caso no era era como la que limpia en los hoteles, ¿no? Pero es una historia de ficción, esto es una historia real. Una persona que tenía un negocio de venta de esquís y otro personaje, haciendo a la perfección su trabajo, un vendedor de libros de una librería, ¿no? Podían trascender y hacer el bien, incluso les daban aumentos y vivían una vida mejor. Ese libro es una ficción, pero que profundiza en ese tema que acabamos de tocar. Pues bien, acá estamos viendo un caso real, de la vida real aplicado, de personas que empiezan a entender eso y son invitados a otros mejores juegos. Wow, de verdad, yo sé que puede haber personas que durante la lectura se pierdan un poco, por eso yo también trato como de ir parando para hacer esos comentarios y que por favor nadie se me quede atrás, pero disfruten mucho la lectura de